viernes académico de lujo. Hoy el instituto está de plácemes con sus dos ilustres invitados, con quienes ya hay un camino andado, proyectos, reuniones, calidez y amistad. Hoy nos acompañan el doctor Sergio Aguilar Gaxiola, médico, PhD, profesor en medicina interna, director del Centro para Reducir Disparidades en Salud de la Escuela de Medicina Universidad de California, Davis, y el doctor Raimundo Lozano, profesor asistente del Severe Autism Center for Research and Treatment del Departamento de Genética, Psiquiatría y Pediatría de la Escuela de Medicina Icahn Monte Sinaí, Nueva York, Estados Unidos. Hoy nos llevarán de viaje en esto que el instituto le ha puesto fuerza. Cada uno tristemente tendrá solamente 35 y 30 minutos, como nos lo han planteado. Les podemos ayudar con un semáforo y luego tendremos una breve discusión que dará paso a un rico almuerzo de amigos. Profesor Raimundo Lozano al frente. Gracias. Buenos días, gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes esta mañana. Les agradezco muchísimo la invitación al doctor Iván y al doctor Sergio. Estoy aquí para hablarles de autismo y hay muchísimo de qué hablar, son pocos minutos, pero espero que sea productivo y que les guste la presentación. Primero que nada les voy a pedir una disculpa porque ayer en la noche, cansado, empecé a traducir la mayoría de estas diapositivas. Entonces por ahí va a haber algunos errores de ortografía y unos acentos que ni sé cómo ponerlos en una nueva computadora que compré. Bueno, les voy a hablar de la genética del autismo. Vamos a hablar acerca de una introducción breve, las causas del autismo, cuáles son el diagnóstico clínico, el diagnóstico genético, técnicas moleculares que utilizamos para este diagnóstico genético, los nuevos tratamientos de intervención y también los nuevos medicamentos para el autismo. Y vamos a terminar con otras tecnologías que se utilizan, por ejemplo, aplicaciones del iPad y otras aplicaciones de computadora para tratar el comportamiento de los niños que tienen autismo. Y ojalá tengamos algunos minutos más para preguntas, respuestas y una discusión. Primero que nada quisiera recalcar por qué es importante estudiar el autismo, y estas son las cifras del censo de población de niños con autismo en Estados Unidos. Y como pueden ver ahí, en 1975 se decía que 1 de cada 5.000 niños tenía este problema, y empezó a subir de manera exponencial y de una manera que nos ha puesto en alerta roja a este problema. De misma manera, el recurso financiero que se destina al tratamiento de estos niños ha aumentado de manera exponencial. Por ejemplo, en el 2012 se diagnosticaba 1 en cada 88 niños y el país gastaba alrededor de 137 billones de dólares. Las cifras más recientes dicen que 1 de cada 68 niños pudiera tener este diagnóstico, y pues ya se imaginarán cuánto recurso financiero se debe dedicar al tratamiento y al diagnóstico de estos niños. Entonces es un problema de salud muy importante. También sabemos que alrededor del 50% de los niños que tienen autismo tienen problemas de aprendizaje. Entonces el autismo no viene solo, viene con problemas de aprendizaje, viene con convulsiones, viene con problemas de reflujo y con problemas del sueño. Entonces es un problema médico, psicológico y psiquiátrico muy complejo. Estos son las antiguas guías o criterios de diagnóstico de los niños que tenían autismo. La versión 4 era de que tomábamos en cuenta la interacción social de estos niños, la comunicación y las actividades restringidas. No voy a discutir mucho esto, voy a hacerlo en breve porque ya tenemos un nuevo sistema de criterios del autismo, donde ya nada más tenemos 2 áreas para el diagnóstico, y estas áreas son de comunicación social
que tiene varios sistemas ahí de reciprocidad socioemocional, de comunicación no verbal y de relaciones de amistad, de conductas repetitivas, donde vemos que hay rigidez, de adherencia a rutinas, intereses restringidos, de hipo o hipersensitividad sensorial, y estas son las conductas repetitivas también y motoras y verbales. Entonces ya la comunicación que se incluía en la versión normal no es que se haya quitado porque no tiene importancia, pero tiene tanta importancia que se le ha dado clasificación dentro del sistema de diagnóstico. El lenguaje es muy importante porque el lenguaje también nos permite evaluar y predecir cómo va a funcionar un niño en el futuro. La mayoría de estos niños alrededor de los 5 años ya desarrollaron la mayoría del lenguaje que van a obtener, y a los 5 años podemos predecir cómo nos va a ir en el futuro. Entonces el lenguaje es algo muy sensible a muchas cosas, no nada más a los problemas sociales o a los trastornos sociales, también a todos los niveles cognitivos. Y estas son algunas de las características que los niños presentan. Tienen actividades, como ya había dicho yo, repetitivas, problemas sociales. Ellos también se pueden hacer actividades de riesgo. Por ejemplo, los niños que tienen autismo no evalúan situaciones de riesgo, se atraviesan la calle sin voltear a los lados, y entonces estas personas requieren a diferente nivel soporte de los familiares a lo largo de la vida. Y eso es algo muy importante que el nuevo sistema de clasificación quería recalcar. Sabemos que el diagnóstico se puede hacer incluso a una edad muy temprana, y los nuevos esfuerzos del autismo son para diagnosticar incluso a los bebés de incluso 6 meses. Sabemos que incluso a los 6 meses ya podemos ver que existen algunos rasgos que indican que los niños están a riesgo de tener autismo. Algunos de ellos son que los niños tienden a fijar la vista en objetos en vez de mirar la cara de los padres. También tienden a empezar a jugar con algún objeto en una actividad repetitiva, incluso a los 6 meses. No tienen también retraso, incluso en comunicación tan simple como pronunciar sílabas como tada y mama. Y entonces estos son esfuerzos que se están haciendo para tratar de diagnosticar a los niños a una edad temprana, porque sabemos que mientras más temprano se intervenga, mayores posibilidades tenemos de incrementar la funcionalidad de las intervenciones. Esta es una analogía que yo hacía cuando la película estaba de moda, que el autismo no es nada más sí o no es blanco y negro, es una escala de grises, donde los niños se pueden encontrar en cualquiera de estos 50 sombras, y una de estas sombras pudieran caber incluso dentro de un funcionamiento normal. Y esto es algo que la nueva clasificación quería realmente enfatizar. Y como ven, la clasificación es una clasificación de apoyo, en donde no se dice este niño tiene un autismo severo, se dice que el niño requiere un apoyo de forma muy significativa, y eso se hizo específico para que todos los trabajadores de salud, en vez de decir, es severo, no, eso significa que este niño va a requerir una intervención muy significativa, y así va en diferentes grados. Requiere un apoyo de forma significativa, alguien leve o menos severo, o una sintomatología subclínica que pudiera requerir algún soporte a lo largo de la vida, y personas que pudieran tener una variación de este trastorno social que cabe dentro de lo normal de la población, porque todos pudiéramos presentar una actividad social inapropiada en cualquier momento de nuestra vida por diferentes problemas en nuestra vida personal y social. La etiología del autismo, yo creo que es importante recalcar y tener bien en cuenta que incluso con todos los adelantos de la tecnología y de la genética en psiquiatría, los genes no es 100% de la enfermedad. Los seres humanos estamos muy en contacto con un sistema externo que hoy en nuestros días tiene
contaminación, a toxinas, y el sistema social también ha cambiado, la conducta y las relaciones sociales han cambiado, y todo esto forma parte de un ambiente externo. Los seres humanos todos tenemos también nuestro propio ambiente interno, nuestras células están flotando dentro de un sistema, y entonces debe haber una comunicación entre el sistema externo, nuestro propio sistema interno, y las células que tenemos en nuestro cuerpo, y sobre todo el cerebro, para reaccionar con una conducta apropiada o inapropiada al estímulo externo. Entonces, esta comunicación del ambiente externo que se transcribe al núcleo de las células pudiera funcionar a través de ciertos sistemas, y hoy se sabe que el sistema inmune y otros sistemas forman un rol muy importante. Entonces esta señal llega al núcleo de la célula, y la célula en el núcleo con el DNA y todo el material genético va a responder con un cambio en una síntesis de proteínas para que el cuerpo se adapte y el cerebro se adapte al sistema externo. Algo que les quisiera hablar como pediatra genetista es las guías de tratamiento que los genetistas tenemos, y estas guías de tratamiento son usadas no nada más por genetistas, también por los neurólogos, los pediatras y los psiquiatras que ven niños que tienen problemas de autismo. Fueron realizadas en el 2013, pero estas guías de tratamiento existen ya por casi una década. Los objetivos que tenemos son claros. Queremos determinar cuál es la causa del autismo, queremos ver si existe una causa genética del autismo, una causa orgánica del autismo. Queremos ver si a través de haciendo este diagnóstico podemos mejorar el manejo clínico e incluso ofrecer a la familia algún tratamiento específico para el tipo de síndrome o de enfermedad genética que presenta el niño con autismo. Y también queremos hacerles saber a la familia si hay algún componente genético, el riesgo que tienen de tener otros hijos con el autismo, o en ocasiones que no tienen un riesgo mayor que la población general de tener un hijo con autismo. Y estas cosas son muy importantes porque no nada más es los padres que tienen un hijo con autismo que tienen la pregunta, si tengo otro hijo, ¿pudiera tener autismo? También son los primos y toda la familia en general. Creo que este es un problema que alarma a la familia completa. Entonces esto tiene un valor clínico muy importante. Los exámenes genéticos que practicamos varían dependiendo del lugar donde nos encontremos. Incluso en Estados Unidos, cada estado tiene políticas diferentes para determinar cuáles exámenes genéticos van a ser cubiertos por el sistema de salud. Y bueno, cada país tiene incluso mayores diferencias entre los exámenes genéticos que son apropiados y que van a ser cubiertos por el sistema de salud. El primer examen que antes hacíamos y que ahora no utilizamos mucho es el cariotipo, y el cariotipo es una fotografía de los cromosomas. Los cromosomas fueron descubiertos hace muchos años y se descubrieron porque alguien estaba observando la división de las células y vio que había unas estructuras que también se solidificaban y después se dividían. Entonces esta técnica de laboratorio nada más es una fotografía de estas estructuras solidificadas, y básicamente lo que hacemos es nada más contar los cromosomas. Es poco definición que tenemos para ver si hay alguna parte del material genético que pudiera estar faltando o que pudiera estar duplicado. Y por eso ya las indicaciones para hacer uno de estos, para pedirle un cromosoma a algún paciente ya son muy limitadas. Se lo ordenamos a algún paciente que tenemos sospecha clínica que tiene síndrome de Turner, de Klinefelter, de Down syndrome, o que la familia ha tenido muchos abortos, y eso pudiera ser debido a que la mamá tiene una translocación balanceada, que cuando la pasa al niño, al bebé o al feto, en este caso el feto tiene la translocación que no está balanceada, y entonces resulta en un aborto. La siguiente técnica, y este es cómo se ven prácticamente los cromosomas, es prácticamente una fotografía donde alineamos los cromosomas y los contamos, y vemos que hay pacientes incluso con estos síndromes que no tienen una
una apariencia física muy remarcada. Algunos de ellos pudieran pasar como personas aparentemente físicamente como el resto de la población. Entonces la sospecha clínica es muy importante y los clínicos tenemos un rol muy importante en diagnosticar estos síndromes. La nueva técnica molecular de microarreglos que se empezó a utilizar como en el 2005, esta técnica molecular tiene mayor definición. En esta técnica no nada más tomamos una fotografía de los cromosomas, en esta se toma todo el material genético, se parte en pedacitos, se parte en pequeños pedazos. Una vez que se tiene el material genético del paciente, se envían unas sondas que están marcadas con un color y con una zona de a qué cromosoma y a qué área del cromosoma pertenece. Entonces esas sondas y el material genético del paciente se mezclan y producen luces que un sistema de computador, un software puede reconocer y puede analizar todas esas luces. Esas luces son comparadas con un control que sabemos que tiene todo el material genético, y lo que vemos en el resultado del análisis del software, vemos que tiene que haber un radio o un balance entre el paciente que debería tener todo el material genético y el control que sabemos que tiene todo el material genético, y generalmente se ve un balance 1 a 1, que todos tenemos el mismo número de cromosomas presentes. Y esto es lo que se ve en la computadora, donde vemos que una vez que mezclamos el material de referencia o del control con el del paciente, las luces tienen que estar más o menos equilibradas. La computadora nos ve aquí luces equilibradas entre el paciente y el control, y en ocasiones vemos esta normalidad en la proporción. Y esto quiere decir que el paciente de referencia tenía mayor luz, y eso quiere decir que la proporción está alterada porque el paciente le faltaban las sondas que iban a juntarse a esa área. De esta manera podemos decir que hay alrededor de un 8 o un 25% de los niños que tienen autismo tienen algún problema con estas sondas, que se llama una microdeleción o una microduplicación. Estos números varían dependiendo de los estudios que realicemos y quién publica estos resultados, y sabemos que más de 100 microduplicaciones y microdeleciones están envueltas en la causa del autismo, y les llamamos microarreglos. Y estos son los ejemplos. Hay muchísimos microarreglos, muchísimas pequeñas partes de los genes que pudieran estar duplicados o que les falten a los pacientes, y sabemos que dentro de estas pequeñas partes que están duplicadas o faltando, hay genes muy importantes que juegan una función en el desarrollo de las neuronas y de la comunicación de las neuronas, que resultan en discapacidad intelectual y problemas sociales como el autismo. Los beneficios de hacer estos exámenes genéticos son que tenemos clínicas especializadas, profesionales que se dedican a ver únicamente a pacientes con síndrome de Down, con síndrome de Turner o con estos síndromes de microdeleciones y microduplicaciones, como el síndrome de George, que es la microdeleción del cromosoma 22 del área 11. Entonces, estos son algunos de los beneficios que les pudiéramos dar a los padres. Hay un profesional, un experto para tratar a los niños que tienen estos síndromes, y sabemos que la mayoría de estos síndromes pudieran ser heredados. Entonces podemos decirle a los padres, si tienen otro hijo, las posibilidades que tienen de tener uno de estos síndromes son tan altas como 50%, o si sabemos que esto nada más pasó en un miembro de la familia, entonces, o que es de nuevo, entonces ya sabemos que las posibilidades de tener otro hijo con el mismo síndrome son las mismas posibilidades que cualquier otra pareja tiene dentro de la población general. Entonces esto tiene un valor clínico importante. Otra de las nuevas técnicas moleculares que tenemos es la secuenciación de los exones. La secuenciación de los exones es no nada más buscar la fotografía de los cromosomas o las pequeñas áreas o
bloques que componen los cromosomas, como los microarreglos, es leer el contenido de esos bloques, leer letra por letra el contenido de esos bloques y buscar errores en la lectura de estos genes. Entonces buscamos pequeñas alteraciones en estas letras. Es un examen genético masivo, muy completo. Generalmente tardamos hasta 6 meses en analizar toda esta información, porque cada gen pudiera tener 10.000, 30.000 bases. Entonces, si nosotros tenemos 225.000 genes, pues imagínense la cantidad de información genética que tenemos. Entonces, la limitante es el tiempo, 6 meses, y aún se considera una prueba de diagnóstico muy costosa por todo el análisis que se tiene que hacer, más que el procedimiento molecular que se hace en el laboratorio. Y es muy complicado, como ya te mencionaba, la técnica molecular es complicada, pero la parte más cara es el análisis. Toda esa información que obtenemos después de este procedimiento es un arte interpretar esa información. Y hay muchísimos artículos que dicen que alrededor de un 20 a un 30% de los niños con autismo tiene algún problema en la secuenciación de los genes que están envueltos también en el funcionamiento del cerebro de los niños. Y nada más para sumarizar cuántos niños tienen diagnóstico genético, yo creo que esto es muy importante porque tenemos que ser sinceros con los familiares. No todos los niños van a tener un diagnóstico genético o molecular, incluso aún haciendo todos estos exámenes. Alrededor de un 30 o un 50% de los niños, quisiera ser un poco más conservador, alrededor de un 30% de los niños le vamos a encontrar alguno de estos alteraciones genéticas. Es importante recalcar que 70% de los casos no vamos a encontrar una causa genética. Y estos niños pudieran ser clasificados como que tienen autismo idiopático o un autismo, algunas personas lo pueden llamar simple, tienen diferentes nombres, pero lo importante es saber que la mayoría de los niños que tienen autismo no les vamos a encontrar un diagnóstico genético. Y eso es importante hacérselo saber a las familias antes de hacer todos estos exámenes genéticos, sobre todo cuando las familias tienen que pagar por estos exámenes. Como ya les mencionaba, los microarreglos pudieran diagnosticar de un 10 a un 15% de los niños con autismo, el cariotipo cerca de un 3% y la secuenciación de los exámenes alrededor de un 5 a un 30% y en total de un 30 a un 50%. Los tratamientos de intervención. Quisiera mencionarles que los nuevos tratamientos de intervención pudieran ser de intervención psicológica, de intervención de la conducta o de medicamentos. Y esta mañana sé que comentaba de un modelo que se llama empezar temprano, un modelo que se llama Denver. Y esto significa que mientras más temprano se empiecen a modificar la conducta de los niños, se pudiera cambiar un poco las manifestaciones clínicas que los niños tienen con autismo. Esto nace a través del conocimiento que tenemos que los seres humanos tenemos un cerebro que es plástico y que podemos cambiar nuestras conductas a través de un enseñamiento psicológico repetitivo prácticamente. Por ejemplo, tenemos hábitos, tenemos costumbres que nosotros mismos trabajamos para construir, y también tenemos malos hábitos y malas costumbres que de alguna manera tratamos de trabajar para eliminarlos de nuestra vida diaria. Entonces, esto es la intervención de la conducta, donde a través de estas modificaciones del comportamiento se pudieran construir diferentes mapas de funcionalidad, unas neuronas que pudieran cambiar y ofrecer mayores alternativas a la conducta de los niños. Entonces voy a empezar a hablar de este sistema de Denver, que se llama Denver. Es un modelo muy impresionante. Cabe recalcar que es un modelo muy intensivo. Hay muchísimos modelos para tratar el autismo.
Pero es importante también recalcar que es un sistema muy, muy intensivo, donde los papás pudieran incluso darle la terapia a los niños y en las etapas tempranas de este modelo. Los psicólogos tenían bastantes horas, hasta 18 o más de 18 horas por semana tratando a los niños. Entonces, el modelo financiero y cómo se va a extender a toda la población es algo que también se tiene que tener en cuenta. Este modelo es a partir de un modelo interpersonal del desarrollo del autismo. Tiene la hipótesis de motivación social, de un entrenamiento de respuesta pivotal, y tiene un enfoque como el de Lava, pero esto es un enfoque más natural, como un ambiente de casa. A los niños se les enseñan habilidades sociocomunicativas, de juego, de una manera sistemática y en un contexto más personal. Está basado en las etapas del desarrollo. Creemos que los niños tienen que aprender de una manera sistemática. Por ejemplo, los niños no pueden aprender a dividir si no saben sumar o restar. De esa manera se toma en cuenta el desarrollo de este modelo. Se establece un equipo con la familia, como ya les decía, los padres pudieran dar esta intervención. Los padres son los que administran esta intervención y los psicólogos prácticamente promueven la enseñanza de los padres y un apoyo muy significativo. El currículo está basado en las secuencias del desarrollo. Como ya les decía, sabemos el desarrollo normal de los niños y creemos que esto se puede hacer en los niños que tienen autismo. Y en la ciencia de aprendizaje, un clásico operante de conducta mediable, de conducta observable, en neurología del aprendizaje desde un punto de vista neurológico, genético y basado en otras características del aprendizaje. Este proyecto la principal investigadora es Sally Rogers, y ella tiene una fama internacional por los beneficios que este programa le ha ofrecido a muchos niños. Tenemos que tener cuidado de no hablar de una cura, es un mejoramiento y de remitir algunos de los síntomas del autismo, y ellos han publicado casos muy impresionantes donde los niños casi pudieran tener un desarrollo típico o normal. También han demostrado que a través de esa intervención social funcionan porque les modifica estos canales neurológicos que existen en el cerebro. A través de ciertos estudios funcionales como de resonancia magnética funcional, ellos han podido demostrar que a través de la terapia los niños desarrollan ciertos caminos funcionales que les permiten tener una actividad más normal. Esto es muy importante porque muestra cómo la intervención psicológica se convierte orgánica al observar en el cerebro esos nuevos caminos que se están formando. Les voy a hablar también de tratamientos tecnológicos. María Díaz, ella jugó un papel muy importante en estas aplicaciones de iPads y de computadoras y de otros programas para aumentar el lenguaje y algunos otros síntomas del autismo. Hay bastantes aplicaciones, bastantes juegos que son dedicados a aumentar, a motivar a los niños a que tengan una motivación social mejor, y también a promover el lenguaje, como ya les mencionaba. Hay bastantes aplicaciones, muchas de estas aplicaciones son gratis y es algo que les ofrecemos a todas las familias. No tenemos estudios muy claros acerca de si funcionan o no funcionan, y los pocos estudios que hay acerca de estas aplicaciones no hemos encontrado o no se han encontrado beneficios muy importantes. Entonces también esto es algo, cuando hablamos de estas aplicaciones tecnológicas, tenemos que ser sinceros con los familiares y decirles que algunos padres han dicho que les ha funcionado, pero en los estudios que hemos hecho en general no hemos encontrado resultados muy importantes. Entonces, la sinceridad y la honestidad es muy importante en todos los tratamientos para cualquier enfermedad. Pero yo creo que tenemos que ser más claros en
el autismo porque hay muchas terapias, hay cualquier cosa que se puedan imaginar ustedes relacionado con el autismo lo pueden encontrar en línea. Entonces hay abuso también en estos tratamientos y nosotros no quisiéramos formar parte de esto. Los últimos tratamientos que voy a mencionar ya para terminar, en los últimos 3 minutos, son de que existen tratamientos con medicamentos. Se puede ver de rojo. Ya se regresó la amarillo. Lo más importante de estos tratamientos es que son medicamentos. Y son medicamentos que se ofrecen para promover esa plasticidad que existe en el cerebro para que los niños puedan aprender y desarrollar conductas más apropiadas. Entonces estos medicamentos creemos que en asociación con una conducta pudieran mejorar la formación de estos, del desarrollo del cerebro y promover mejores conductas en los niños. Los tratamientos específicos, su nombre lo dice, son específicos para cada síndrome. Y voy a mencionar nada más un síndrome que nosotros tenemos una atención particular aquí en Colombia con el proyecto de esperanza del proyecto del síndrome frágil X, pero hay muchos tratamientos específicos para muchos síndromes. El síndrome X frágil pudiera ser la causa, y se conoce que es la causa más importante de discapacidad intelectual y de autismo, y los niños tienen características físicas que nos ayudan al diagnóstico clínico. Cabe recalcar que solo el 30% de estos niños tiene la cara o el aspecto físico característico. Entonces, por eso a todos los niños hombres que tienen o varones que tienen autismo les tenemos que hacer este examen genético. La biología de este síndrome es muy interesante porque esto es una enfermedad de repetición de los nucleótidos. Hay una repetición de citosina, guanina, CBG, que todos tenemos, que es menor de 45 bloques en el área del promotor del gen que se llama FMR1, y entonces cuando está aumentada más de 200, esa expansión de los bloques hace que no haya la producción de la proteína que ese gen codifica, que es la proteína FMRP. Entonces sabemos que la base de ese síndrome es que no existe la proteína FRMP. Entonces estudiamos qué es lo que ocasiona la ausencia de esa proteína en las neuronas. Y sabemos que esa proteína lo que hace es que disminuye la producción de receptores. Y entonces las células se comunican, las neuronas se comunican a través de receptores. Cuando las células se están comunicando, debe haber algún sistema que impida la formación de nuevos receptores, porque entonces las células pudieran tener muchos receptores y eso hace que las células no se pudieran comunicar de manera eficiente. Es como un sistema electrónico, que si hay muchos cables que están uniéndose al mismo tiempo, pudiera causar un problema en la circulación de la electricidad. Entonces eso es lo que hace esta proteína, hacer que nada más haya pocos cables, pero que sean fuertes para que la comunicación sea efectiva. Entonces sabemos que eso lo hace a través de una cascada molecular, y esta cascada molecular se conoce como el sistema de glutamato a través del receptor 5. Entonces este receptor, cuando se activa, hace que la producción de proteínas disminuya para que las células se puedan comunicar de manera efectiva. Y esta es la cascada molecular que ocurre en el síndrome X frágil. Entonces, si el síndrome X frágil resulta en autismo porque las neuronas no se pueden comunicar, porque este sistema está afectado, pudiéramos utilizar drogas o medicamentos que pudieran alterar este sistema, parar este sistema, para que entonces las células se puedan comunicar de una mejor manera y de esa manera promover que los niños puedan aprender y tengan conductas más apropiadas. Entonces, este es un sistema muy orgánico, muy molecular que se utiliza en el Instituto Mind. Y como pueden ver, esa es la cascada molecular y hay muchísimos medicamentos que pudieran intervenir a diferentes lugares de esta cascada para mejorar el síndrome en general.
Y voy a mencionar nada más un ejemplo. Este es el ejemplo de una persona que tenía autismo, que no hablaba, que era bastante agresivo, que no toleraba incluso la ropa por problemas de sensibilidad. A este adulto se le dio un tratamiento con minoxidilina, que es un tratamiento específico para el síndrome de Fragile X. Y después de 2 años y medio, cabe recalcar que toma bastante tiempo también para que estos medicamentos funcionen. Esta persona podía hablar un poco, se vestía un poco mejor que antes, caminaba con un trabajador social, la agresividad se le fue e incluso podía venir a nuestra clínica, porque antes era muy difícil que nos trajeran a las clínicas a nosotros. Y ahí también ya lo ven que está mirando una revista, no está leyendo, pero tenía el interés de ver. Las conclusiones, nada más quería recalcar las modificaciones de la nueva versión de los criterios de diagnóstico del autismo, la importancia de programas de detección temprana para los niños que tienen autismo, incluso en los bebés de 6 meses, la aplicación avanzada de tecnologías moleculares que nos pudieran ayudar a determinar la causa genética, a incrementar el manejo clínico de los niños que tienen síndromes genéticos y de mayor información para las familias. Es importante reconocer que en nuestro medio ambiente la alimentación, la contaminación es importante y hay estudios, bastantes estudios que muestran que ciertas exposiciones a toxinas pudieran aumentar el riesgo de tener niños con autismo. Es un área delicada que requiere mayores esfuerzos de investigación. Los modelos de conducta de intervención temprana, como el de Denver, el ABA y otros modelos que muchísimas universidades tienen, que son basados en la conducta para de alguna manera modificar la función del cerebro y solidificar nuevos caminos, funcionamientos en el cerebro que podrían mejorar los síndromes de autismo. Es importante también determinar el modelo financiero de estos programas. Son modelos muy intensos que requieren a veces la función el tiempo de un psicólogo, y eso es algo muy significativo en ocasiones cuando tomamos en cuenta los recursos humanos que tenemos y los recursos financieros. Sabemos que existen estudios prometedores de encontrar un tratamiento para síndromes específicos como el síndrome de Fragile X, y la colaboración entre médicos y psicólogos es muy importante y entre las escuelas de psiquiatría. El mejor tratamiento es la combinación entre medicamentos y la conducta, las terapias de conducta. Un agradecimiento a todos nuestros colaboradores del Instituto MAN y a todos mis colaboradores de mi nueva institución, el CIBER, el Centro CIBER de Investigación de Autismo del programa del Hospital del Monte Sinaí, y otra vez les agradezco la invitación y su presencia.